Amén. No hay nada que pueda satisfacer nuestra alma y nuestro corazón, solo Jesucristo. Nuestra alma clama por ti, Señor. Clama por ti. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Llena nuestro corazón, Señor. Llénanos de ti. Como ríos de agua viva, Señor. Aleluya. Oh, te necesitamos, Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como
y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso. Vamos al libro de Gálatas, al capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 31. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos. Está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En este pasaje nos encontramos con 2 mujeres que obviamente tienen un deseo, tienen un sueño. Ambas fueron madres en circunstancias muy diferentes. El pasaje que Pablo está aquí usando está dentro del contexto de todo el libro de Gálatas, que está intentando aclarar a los judíos cristianos que no estuviesen legalizando a los cristianos gentiles. Que como sabéis, pues cada uno tenía un trasfondo espiritual, religioso, pero que al venir a Cristo, el muro que separaba a judíos y gentiles se tiró. Y todo el libro de Gálatas está haciendo referencia a esto, a la libertad que como cristianos, pues todos tenemos. Y por eso pues hay un pasaje, hay un versículo que dice: oh Gálatas insensatos, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿cómo queréis acabar en la carne? Pero yo no voy a hablar de esto, hoy no toca. Aunque he estado tentado, pero no toca. Me voy a meter en un terreno un poco pantanoso. Según me vais conociendo, os vais a ir dando cuenta de que me gusta predicar sobre cosas que quizás no se predican muchas veces. Así que voy a predicar sobre Agar e Ismael. 2 personajes que, como digo, pues no se habla mucho de ellos. Así que vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a retrocedernos casi un poco más de 6.000 años para meternos, aunque creo que todos conocéis un poco todos estos pasajes, pero vamos a ver unas cuantas pinceladas que a mi juicio son muy interesantes. Agar era una sierva egipcia, que muy probablemente fue un regalo dado por Faraón cuando Abraham bajó con Agar y con Sara y su familia, bajó a Egipto porque había hambre. Vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a salir de Gálatas y vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 12. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande en la tierra.
Y cuando aconteció que cuando llegaron a Egipto, dijo a Sara, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Buen hombre era Abraham, ¿eh? Era buen chico. Para salvar el pellejo, pues trató de convencer a su mujer para que dijera que era su hermana. Si no hubiera sido por la impaciencia de Sara, Agar habría pasado desapercibida de las Escrituras. No se sabría nada de ella, ni se sabría su nombre, porque era una esclava. Y como esclava, pues no tenía derecho a nada, ni siquiera a su propia vida. Y si, como vamos a leer en los pasajes, pero no sé si os habréis dado cuenta que siempre que Abraham o Sara se refieren a Agar, no la llaman por su nombre, la llaman la sierva o la esclava. Solamente Dios es el que la nombra por su nombre, nada más. Así que si no fuera por la impaciencia de Sara, pues Agar hubiera pasado desapercibida de las Escrituras. Como digo, los hechos creo que son más que conocidos, todos los conocemos, pero vamos a reflexionar un poco en la historia. En Génesis, no vamos a salir de Génesis, solamente vamos a leer unos pasajes de Génesis. En Génesis capítulo 15, desde el versículo 4 hasta el 6, Dios le da la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo. En el versículo 4 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, o sea, su siervo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta todas las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Pero el creer a Abraham va a ser probado. El creer a Abraham a Dios va a ser probado. Entonces el tiempo fue pasando y como parecía que no había nada que cambiara la normalidad, pues a Sara no se le ocurrió otra cosa que decirle a Abraham en el capítulo 16, versículo 2. Entonces dijo Sara a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, como veis no dice su nombre, quizás tendré hijos de ella. Y Abraham, como se ve que le pareció bien la idea, pues dijo, pues atendió a Abraham el ruego de Sara. Aquí era todavía Sarai. Así que Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado con Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concibió. Cuando vio que había concebido, miraba con cierto desprecio a su señora. Entonces, los celos hacen aparición. Y como Sara no se siente muy cómoda, pues entonces le dice a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di a ti mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Que juzgue ahora Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: mira, aquí tienes a tu sierva en tu mano, haz con ella lo que te parezca. Y como Sarai la afligía, Agar, esta cogió la debida Diego y se marchó del campamento. Huyó, salió, no a la Sara, sino ella tomó la iniciativa de marcharse, de irse. Pero mira por dónde en el camino Dios le sale al encuentro. Y entonces, cuando el ángel del Señor se aparece a Agar, le dice: ¿a dónde vas, sierva de Sarai? Y la llama por su nombre. Aquí sí que veis que la llama por su nombre. Agar, versículo 8. Sierva de Sarai, ¿de dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai mi señora. Y el ángel del Señor le dice: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también:
multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiel, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Lo que menos pensaba Agar era esta sorpresa que Dios le dio. Dios la tenía presente, y aunque los fines no eran los adecuados y los correctos, y no eran el plan de Dios, pero Dios miró la aflicción de esta mujer y salió a su encuentro y le profetizó lo que iba a ocurrir con aquel hijo. Y al final, en el versículo 16, dice: era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Así que Abraham se ve que no tenía problemas de próstata, y los espermatozoides, aunque fueran con muletas, llegarían al menos uno. Al menos uno. Dios la diana. Qué bien. Ahora, no sé si eso pasa por la mente que aquí tenemos la misma escena del huerto de Edén unos cuantos años después. La situación ha cambiado, el decorado ha cambiado, pero es lo mismo. Sarai insinúa a Abraham y Abraham obedece a Sarai y se olvida de la promesa, cuestiona, o sea, su credibilidad. Creyó a Dios y le fue contado por justicia, es una palabra profética para todos los que creen en él, pero que duda cabe que aún en esa creencia Abraham tenía sus lagunas, y aquí se le puede dejar ver, porque no tuvo la fuerza de decir: no, Dios ha dicho, Dios hará, como dijo Job. Dios ha dicho, Dios hará. Abraham se tambaleó y cedió ante las insinuaciones de Sara. Así que, como os digo, tenemos una representación unos cuantos años después, cientos o miles, no lo sabemos, pero por lo menos unos cuantos años después tenemos una representación del huerto de Edén con un decorado diferente. Aparentemente todo parecía ir bien. Sara vio que Agar tuvo un hijo, ese hijo pasó a ser de su propiedad, porque la vida de Agar estaba bajo su propiedad, era su propiedad, era suya. Y por lo tanto, pues todo lo que tenía esta mujer era suyo. Así que, en principio, parece que todo el plan de Sara, pues iba sobre ruedas. Pero ese no era el plan de Dios. Y como no era el plan de Dios, 13 años después, no 1, ni 2, ni 3, 13 años después, Dios vuelve otra vez a la carga y vuelve otra vez a coger a Abraham aparte, y entonces en el capítulo 18 le habla de la promesa de que va a tener un hijo. Cuando en toda esa conversación no vamos a ver estos capítulos 18, pero sí podéis ver cómo realmente Abraham sale, le cuenta, le dice lo que va a hacer. Y entonces en el versículo 10 le dice, Dios le dice: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, escucha, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran ya viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Será cierto que de dar a luz ya siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.
Entonces Sara negó diciendo, no me reí, tuve miedo. Y Dios le dijo, no es así, no seas mentirosa, te has reído, sí, está bien que te rías, te has reído. En el capítulo 17, volviendo otra vez para atrás, previamente antes hay un cuadro que es un poco humorístico. Cuando Dios le está diciendo acerca de que va a tener un hijo, en el versículo 17 del capítulo 17, entonces Abraham, cuando Dios le dice, yo voy a bendecirte tanto y también te daré de ella el hijo que te va a heredar, y Sara llegará a ser, versículo 16, llegará a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a ellas. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 ha de concebir? Y aquí está el humorístico. Y dijo Abraham a Dios, ojalá, confórmate con que Ismael viva bien delante de ti. Es gracioso. No veo vuestras risas, pero bueno, espero que os riáis un poquito. Y Dios le vuelve otra vez a decir, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Vamos al capítulo 21, que es donde me voy a quedar un poquito más. Después de todo esto, efectivamente, en el capítulo 21, después de que nuevamente Abraham vuelva otra vez a salir, coger, se va a otro lugar, en fin, tiene ahí unos eventos que no vamos a tocar. En el capítulo 21 nos dice que, versículo 1, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había mandado, como había hablado. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, Isaac. Después vino, un poquito más adelante, vemos que hay una gran fiesta. Capítulo 8, creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ahora, por tanto, dijo a Abraham Sara, fijaros bien lo que le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque no es mío, es tuyo, ¿vale? Pero no es mío. Así que echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Es decir, la razón por la cual Agar es echada de allí es porque Ismael legítimamente era el primogénito de Abraham y por lo tanto le correspondía, según las leyes en ese tiempo, el doble de la herencia que le correspondía a Isaac. Era hijo de Abraham, aunque no de Sara. Y Sara eso no lo quería permitir y no iba a permitirlo. Así que como sabía muy bien cómo manejar los hilos con su marido, pues le cogió y le dijo, no, esta no va a heredar. Pues eso es por lo que Pablo dice, la Escritura dice que no heredará. La cuestión es que estamos hablando de herencias. O sea, que todos los problemas de las herencias que tenemos hoy vienen de muy antaño. O sea, no es nada novedoso. Abraham se dolió, porque claro, era su hijo, 13 años, son muchos. Ya estaba siendo un mozalbete y probablemente ya estaba involucrado en muchas cosas con Abraham. Y bueno, Isaac tenía todavía una vida por delante. Así que en el versículo dice, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, o sea que no se sintió ofendido así livianamente. Esto le dolió mucho a Abraham y vio el problemón que tenía. Pero Dios interviene nuevamente. Y aquí nos viene una
Una situación en la que nos puede parecer un poco confusa. Porque entonces Dios le dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, escucha. Tú metiste la pata bien metida. Entonces el plan que habéis urdido entre los dos no era mi plan. Y por lo tanto, esto significa de que yo no voy a cambiar mis planes. Yo voy a seguir los planes, porque en Isaac te será dada la promesa y la bendición. Pero, versículo 13, le dice a Abraham: del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. O sea, le confirmó de que a pesar de ello, a pesar de que no era el propósito de Dios que este muchacho hubiese venido a la vida, Dios le promete que va a ser un gran guerrero, va a hacer de él una gran nación, y como más adelante dice, hará de él un gran pueblo que tendrá 12 hijos, 12 príncipes. Y claro, yo me pregunto aquí, bueno, ¿por qué si ya Agar y Ismael salen de la escena y todo se centra en Isaac, por qué Agar y Ismael no desaparecen? Porque el capítulo puede terminar aquí. Agar y Ismael, Dios le da la provisión. El versículo 14, se levantó Abraham muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, se lo entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, o sea, no de aquí a ahí. ¿No? Un tiro de arco tiene que ser bastante lejano. ¿Por qué? Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y fijaros todo este engranaje. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios no fue al muchacho, fue a Agar. Y llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Fue, llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó como mujer de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Pues porque ella venía de Egipto. Claro, luego seguimos leyendo y podemos ver que Isaac y Ismael se juntan para enterrar a Abraham. Es decir, que podía haber terminado, decimos, Ismael y Agar ya no tienen ningún sentido. Entonces aquí se acaba la historia y ellos hacen su vida como otros personajes de las Escrituras y no se hable mal del asunto. Pero ¿por qué Dios está interesado en que todo esto siga escribiéndose? Porque cuando vamos a las Escrituras, cuando vamos con el paso del tiempo, nos vamos a ir dando cuenta de que, o sea, fijaros bien, de que desde el principio habría entre ellos dos una lucha, entre ellos dos estarían peleándose, entre Ismael y entre Isaac. Y cuando tú vas pasando el tiempo, te vas dando cuenta de que muchos de los descendientes de Ismael llegaron a ser tribus, llegaron a ser naciones que luego pelearon contra Israel. Lo mismo que pasó con los descendientes de Saúl. ¿Por qué es interesante esto? Es muy interesante esto porque en las señales de los últimos tiempos, estas naciones, estos reinos, tienen mucho que ver, o algo que ver, con los acontecimientos que tienen que pasar en los últimos tiempos. Y por lo tanto, Dios estaba interesado en que efectivamente se pudiesen conocer todos los descendientes de Ismael, los hijos, los que nacieron, ¿para qué? Para que luego cuando vamos a las profecías de Ezequiel, cuando vamos a las profecías de Daniel, cuando vamos a las profecías de Miqueas, y empezamos a ver las profecías y los pueblos, nos vamos a ir dando cuenta de que todas esas naciones y pueblos tienen que ver con naciones actuales, que están situadas alrededor de Israel. Pero bueno, eso es otro tema que no quiero tocar en esta mañana. Lo que quiero tocar esta mañana es esto que aquí ocurre, lo que quiero concluir
es en el hecho de lo que nos pongamos en el lugar de esta mujer. Una mujer que no tenía vida, una mujer que no tenía nada. Y de repente se ve con que tiene un hijo, pero no un hijo cualquiera. Es el hijo de su Señor. ¿A qué aspira esta mujer? Por lo mismo que aspiráis a todas las madres y todos los padres, a que los hijos sean los mejores y puedan tener una mejor carrera, una mejor posición, puedan tener un destino muchísimo mejor que el de ellas. Para Agar significaba de que su hijo no sería nunca jamás un esclavo, como ella. Para Agar significaba de que su hijo iba a ser príncipe, iba a ser el heredero principal de todos los bienes de Abraham. Y durante 13 años pudo estar soportando todas las cosas que Sara pudiese ver, hacer, y quizás posiblemente no disfrutar físicamente de su hijo, porque obviamente no disfrutaría, porque estaría bajo la tutela de Sara, pero veía a su hijo y cada vez que le veía podía decir, por lo menos tú no vas a pasar por lo que yo he pasado. Que es lo que nos pasa mucho a casi todos los padres. Pero eso, ese sueño, esa ilusión, esa esperanza, desapareció en un momento. Todo se vino abajo. Y en lo más profundo de su depresión, en lo más profundo de qué pasa, ya no se acordaba de lo que Dios le dijo hace 13 años atrás. No se acordaba ya de la promesa que Dios le había dicho. No se acordaba. Y como no se acordaba, pues ella llegó en un momento en el que todo faltó, como todo en la vida se acabó el pan, se acabó el agua, y ya no tenía ninguna esperanza por ese desierto de Berseba. Así que pues dice, pues hasta aquí hemos llegado. Entonces, como no quiere ver morir a su hijo, pues entonces lo deja al lado y se pone, no tiene ni fuerzas para ver el final de la película. Pero sin embargo Dios no se olvida. Dios le salió al encuentro y entonces estuvo ahí con ella viendo todo esto. Concluyo diciéndote, seguramente aquí hay más de uno y más de una, seguro, que habéis olvidado el sueño o la promesa de hace quizás mucho tiempo que Dios pudo deciros. Y que quizás estáis viviendo ahora unas circunstancias creyendo de que el sueño o la promesa ha caducado y ya no tiene sentido. Pero no yo. Dios quiere decirte que eso no es así. Sonríe. Alégrate, que es una buena noticia. Dios no se olvidó ni con Abraham ni con Agar de nada de lo que había dicho. Dios no tuvo en cuenta las meteduras de pata de uno y de otro, y fue fiel, tanto con uno como con otro. Quizás no entendemos muchas cosas, pero la fidelidad de Dios, fijaros hasta dónde llega. Por lo tanto, Dios en esta mañana te quiere decir que no se ha olvidado ni de ese pacto, ni de esa promesa, o de ese sueño que un día te dio y que quizás todavía tú no lo has visto hecho realidad. Así que quiero animarte a 4 cosas. Primero, a que reflexiones un poco. Quizás a que vayas a ese baúl de los recuerdos y me imagino, supongo, que como buen creyente, que creo que eres, pues cuando Dios te ha dado algo que ha tocado tu corazón y que ha llenado tu vida, lo tendrás apuntado, lo tendrás señalado, ¿o no? Espero que sí. Ya sabéis que la mejor memoria que hay es un lápiz y un papel. A lo mejor no te acuerdas, pero si reflexionas un poco y vas al baúl de los recuerdos, aquí hemos ido casi 6.000 años atrás. A lo mejor no necesitas tanto tiempo, pero sí puedes ir un poco atrás y reflexiona un poco. Y reflexiona en las veces que Dios, en otros momentos determinados,
ha cumplido su palabra en tu vida. Quizás en cosas a lo mejor más triviales, más sencillas, pero que puedes decir, si no hubiera sido por el Señor en estos momentos o en aquella situación, no sé dónde estaría hoy. Porque ese mismo Dios que te ayudó en esos momentos es el mismo Dios que para Él sigue vigente lo que Él te ha confirmado en tu corazón. Lo segundo es, como dice aquí la Escritura, echa fuera los temores. Dales una patadita políticamente correcta. Nos cuesta mucho, porque se nos inyecta el temor, un pensamiento negativo y empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y cuando nos queremos dar cuenta, lo que era simplemente una picadura se nos convierte en un flemón bastante gordo, que tenemos que tratar de otra manera. Eres un hijo y una hija de Dios. Amén. Amén. Has creído en Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Te has bautizado dando públicamente testimonio de tu fe. Confías y esperas en que el Señor vendrá y te llevará a su presencia. Y si no viene antes, nos iremos antes de que venga. Pero tenemos esa confianza. Por lo tanto, eres un hijo y una hija de Dios. Tenemos acceso directo al trono. Como hijos podemos entrar, podemos ser impertinentes, podemos, cuando vemos en la Escritura que Dios se acordó, o que Dios oyó, parece como que es que Dios estaba tan ocupado que es que no se oía. No van por ahí los tiros. No van por ahí los tiros. Donde van los tiros es de que realmente Dios no olvida. Lo único que olvida, lo único que entierra y lo único que no se acuerda son de todos los pecados que han sido cubiertos por la sangre de Jesús. De eso no se acuerda en absoluto, porque la sangre de Cristo ha cubierto todos nuestros pecados. Amén. Pero de sus promesas, de su palabra, no se olvida jamás. Jamás. Y por lo tanto tenemos acceso delante del trono de Dios y podemos ir delante de Él y decir, Señor, tú me diste esto en este tiempo. Yo no he visto todavía el resultado. Estoy esperando. Ya me había olvidado de ello. Pero hoy retomo esta promesa. Retomo esta promesa. Y como hizo esta mujer, levántala, tráela delante del Señor. Aquí Él levanta a tu hijo. Levántalo. No le dejes por ahí tirado. Levántalo. No quería decir que lo levantara, sino que lo coja y que lo levante. Que lo saque de ahí, porque no va a morir. No va a morir. Y por lo tanto, pues esa promesa no ha caducado. Ese sueño no ha caducado. Y tiene vigencia en el día de hoy. Y por último, pídele a Dios que abra tus ojos. Que abras tus ojos. Señor, abre mis ojos para ver. Fijaros bien que en el pasaje dice que Dios no puso allí una fuente, como en el desierto cuando sacó agua de la peña. Dios no puso allí una fuente. Dice, y había allí una fuente. Cuando estamos tan obstinados, cuando estamos tan cegados. Yo he entrado hoy, venía con las gafas de sol y estaba con las gafas de sol todo el rato. Porque he entrado y no me he dado cuenta que llevaba las gafas de sol. Y yo veía todo oscuro, ya me había acostumbrado. Digo, uy, qué oscuro está esto hoy. Hasta que ha llegado mi mujer y me ha dicho, ¿qué haces con las gafas de sol puestas, tío? Digo, ahora entiendo por qué veo todo tan oscuro. Cuando estamos tan obstinados con lo que nos está pasando, no nos damos cuenta de que la solución está ahí al lado. No nos damos cuenta de que tenemos una puerta por la que podemos salir de emergencia. Estamos tan preocupados, estamos tan cegados, que no vemos que la salida, que la alternativa, que lo que necesitamos, no es que Dios tenga que hacer un milagro, es que el milagro lo tenemos ya, ahí. Lo tenemos ahí. Pero tenemos que simplemente alargar nuestra mano, cogerlo y, como hemos oído esta mañana, ponerlo en práctica, hacerlo.
andar, confesar, creer. Y lo que digamos y lo que confesemos con nuestra boca y está en nuestro corazón, no solamente sirve para nuestra salvación, sino sirve para todo nuestro caminar con Cristo. Así que, independientemente de la situación que estés viviendo, yo te animo a que le pidas a Dios: Señor, abre mis ojos en esta mañana, para que pueda ver en medio de estas circunstancias la solución que tú tienes para mí. Así que vamos a terminar. Yo sé que no puedo hacer un llamado para orar por cada uno de vosotros, pero sí quiero hacer un llamado para que si realmente tú en esta mañana te sientes en una situación de este tipo, pues te pongas ahí de pie. Yo voy a hacer una oración por vosotros. Voy a hacer una oración por ti o por los que os levantéis. Para que el Señor en esta mañana, pues lo que habéis oído pueda servir de dirección y de guía hacia lo que tenéis que caminar. Oramos, cerramos los ojos, por favor, y lo que si queréis poneros alguno de pie, pues poneros ahí donde estéis para orar por vosotros. Padre, en primer lugar queremos pedirte perdón, porque hemos olvidado más de una ocasión las promesas o las palabras que tú nos has dado, los sueños que tú nos has dado, que tú has puesto en nuestro corazón, y que un día perseguimos, pero que llegamos a abandonar por completo por el tiempo, por las circunstancias o por la falta de resultados. Y no hemos seguido caminando, no hemos seguido persistiendo en ellos. Y con el tiempo pues nos ha pasado como Abraham y como Agar, en que nos olvidamos de tus promesas específicas y claras en ese tiempo, en ese momento. Y lo tenemos señalado en la Biblia, pero quizás ya lo hemos olvidado. Así que en primer lugar queremos pedirte perdón. Queremos darte gracias porque en las Escrituras vemos que lo que nos pasa a nosotros ha pasado a otros muchos, a personajes que en las Escrituras siempre idealizamos y que cuando meditamos en su trayectoria y en su comportamiento, pues vemos que eran también hombres de carne y hueso como nosotros, que cometieron errores iguales a los nuestros, que se equivocaron, pero tenemos la confianza y la seguridad de que de la misma manera que tú actuaste con ellos, también actúas con nosotros. Y por eso, pues, podemos en esta mañana venir delante de ti y creer como dice la Escritura: al que cree, todo le es posible. Y en esta mañana, Señor, queremos creer que tú no has terminado con nosotros y que por lo tanto las circunstancias y las cosas que estamos viviendo particularmente forman parte de ese plan ideado y perfecto que tienes para nuestras vidas y en especial para la vida de todos mis hermanos y hermanas que en esta mañana pues se han puesto de pie en señal de que necesitan que abra sus ojos, Señor. Abre los ojos de mis hermanos y hermanas en esta hora, para que puedan ver que realmente tu misericordia, tu bondad, tu palabra no ha pasado ni ha caducado. Siguen vigentes en este momento, siguen vigentes para ellos. Y que realmente en este momento pues ellos retomen las fuerzas. Y como Agar y Ismael pues retomen alimento, bebida y sigan el camino hacia adelante. Sigan la vida. Sigan viviendo con la esperanza y con la confianza de que lo que tú has puesto en su corazón van a poder verlo, van a poder palparlo, van a poder contemplarlo, van a poder vivirlo, van a poder disfrutarlo. Y de esta manera, Señor, puedan compartir y puedan proclamar tu bondad, tu misericordia para con ellos y para con todos los que creemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que el Señor lo bendiga amplia y generosamente. Amén.